5 realidades que enferman y hasta matan iglesias. 5 realidades que enferman y hasta matan iglesias. Y para ello, les invito a que abran sus Biblias en el pasaje que nos corresponde estudiar hoy en nuestro estudio consecutivo del libro de los Hechos, y el capítulo que estudiaremos hoy es el capítulo 20, versículos 28 al 32. Entre tanto, mientras usted encuentra este pasaje, aprovecho para adelantarles que según el contexto del pasaje que voy a leer a continuación, según su contexto, Pablo se reunió con los pastores de la iglesia de Éfeso, uno para despedirse de ellos. Esa iba a ser la última vez que él se iba a encontrar con ellos. Pero en ese momento, él también iba a aprovechar para alertarlos sobre los peligros que iban a enfrentar como iglesia. Con eso en mente y puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios, oigan lo que Pablo le dijo a los pastores de Éfeso en esa reunión que tuvo lugar en la ciudad de Mileto. Dice: cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Padre, Señor, en esta tarde te ruego que uses a tu siervo mientras reparto este alimento, Señor. Que tu palabra los nutra a cada una de tus ovejas. Te ruego, Señor, que estas ovejas, oyendo y creyendo tu palabra, sean transformados para tu gloria. Señor, estamos aquí por ti y para ti. Glorifícate, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues, tomen asiento. Como pueden observar, Pablo se reunió con los pastores de Éfeso para ponerlos al tanto de las realidades que perjudican las iglesias, empezando con el autodescuido de los pastores. O dicho de otra forma, la primera realidad que afecta a las iglesias es cuando el pastor descuida su vida espiritual, su vida personal y su vida familiar. Es necesario que el pastor, así como vela por los demás, vele primeramente por sí mismo. Y esto no es una invitación a ser egoístas. No, porque no estamos hablando de buscar intereses personales. Estamos hablando de las necesidades personales. Y la necesidad de un pastor es estar en comunión con Dios para entonces ser usado por Dios en esa comunión que quiere que otros tengan con Dios. O por así decirlo,
Un pastor no va a poder llevar a nadie a un lugar donde él todavía no ha estado. Así que lo que él tiene que hacer es invertir en su vida espiritual. Tiene que pasar tiempo leyendo la escritura, orando. Es triste cuando un pastor solamente estudia la Biblia para preparar el sermón. Ningún pastor debería vivir de esa manera. Si bien nosotros tenemos la responsabilidad de preparar un sermón para traerlo el domingo a las ovejas, eso no omite la necesidad que yo tengo de alimentarme a diario en esa relación íntima con el Señor. Hablando de alimento, pasando del alimento espiritual al alimento físico, el pastor necesita cuidar de su vida personal y ahí podemos incluir el descanso, cómo come, podemos incluir qué ve, en qué se distrae, qué riesgos toma. Y eso en la vida personal también incluye la vida familiar. Porque mis amados hermanos, ustedes pueden ver quizás como virtud cuando un pastor dice cosas como esto: yo soy un pastor 24/7, usted búsqueme a la hora que sea. Esos mismos son los que más adelante, lastimosamente, ya no tienen hogar. Porque ellos encontraron su identidad, era en ser pastor, y se olvidaron que más que pastor somos ovejas. Y entonces, como es el pastorado lo que me está dando la identidad, ahora yo no me vuelvo siervo, sino esclavo de la aceptación y la aprobación de las personas que sirvo. Y para ello voy a tener que sacrificar a mi familia. Y si yo estoy dedicando un tiempo a mi familia o un día libre que hayamos coincidido para pasarla bien, si alguien llama por una cuestión pasajera, no es una urgencia, cuando es urgencia, háganlo, llamen, uno está para servirles. Pero por una cuestión muy pasajera, ¿qué hace este pastor que no prioriza o no tiene las prioridades en el orden adecuado? Va a dejar a su esposa, va a dejar a sus hijos ahí, va a salir a atender esta situación que se podía atender el día siguiente. Y cuando vemos más adelante a esta familia, lo que vemos es una esposa molesta y a unos hijos resentidos. Como dijo en una ocasión un hermano que era hijo de un pastor, él decía: mientras ustedes tenían pastor, decía él como hijo de pastor, yo no tenía papá. Hermano, entonces no es virtud que la persona se desviva por el ministerio y descuide su vida espiritual, descuide su vida personal y descuide su vida familiar. Esto es tan importante que Pablo empezó por ahí. Versículo 28, cuídense a sí mismos, le dice Pablo a los pastores de Éfeso. Esto tiene que ver, cuidarse a sí mismo, tiene que ver con cuidarnos de cómo está nuestra conducta y a su vez cómo está nuestra doctrina. De ahí porque él les decía que es necesario que el pastor lea mucho la escritura, pase tiempo en oración. Similar a esto, Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, ten mucho cuidado de cómo vives, conducta, y de lo que enseñas, doctrina. Uno enseña lo que aprende. Y cuando les decía que hay que tener cuidado de qué es lo que uno ve, ¿qué va a pasar si lo que hace el pastor es, en vez de cuidar sus ojos, en vez de cuidar su mente, en vez de cuidar su corazón, él pasa toda la semana viendo asuntos políticos? Cuando llegue la hora de enseñar, él va a enseñar lo que está aprendiendo. Y ahora el momento de la predicación se va a volver en un discurso político. Y ahí, porque él le dice, mire, tenga cuidado cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen.
Como les decía, esto va a ser como un efecto dominó. En la misma medida que yo estoy cuidando de mí mismo como pastor y que un pastor cuida de sí mismo en su relación con Dios, con su familia, eso, el fruto, el producto de eso va a afectar para bien o para mal a la iglesia y a todos los que están a su alrededor. Lo cual me recuerda, ya que hablé de que el cuidarse a sí mismo es de tener cuidado de lo que aprendemos y también de lo que hacemos, de la conducta. Esto me recuerda que para servir a Dios y ser usados por Dios es crucial ser muy cuidadosos con nosotros mismos. O dicho de otra forma, es crucial si queremos que Dios nos use, andar bien. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 21. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Oigan esto, si te mantienes puro, serás utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo. ¿Para qué? Para que el maestro te use en toda buena obra. Dando paso a la segunda realidad, es necesario decir que la segunda realidad que perjudica a las iglesias es cuando el pastor descuida el pueblo que Dios le confió. Tan importante como cuidar de sí mismo es cuidar de la iglesia. Y ahí, en ese sentido, Pablo le dice a estos pastores en el versículo 28, en la segunda parte, cuiden al pueblo de Dios. Este cuidar implica varias cosas. Cuidar implica vigilar, estar atento. Cuidar también significa proteger y dirigir bien. Sabiendo que esto que Dios nos ha encomendado es el pueblo de Dios. O sea que mi tarea es muy delicada. Esa es la mentalidad que debe tener todo pastor. Esto es muy delicado, debo hacerlo con cuidado porque yo no estoy tratando con un martillo que me dieron a cuidar. No, es el pueblo de Dios el que está a mi cuidado. Tengo que hacerlo bien, cuidarlo bien. Pablo nuevamente hablándole a Timoteo, le dice en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 20, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Y aquí lo que se está refiriendo es personas que vienen con un tal conocimiento y quieren discutir todo el tiempo con uno, lo distraen a uno por estar atentos a esto, distrae, se descuida el rebaño. Y lo que dice el Señor es, mire, ni discuta con esas personas. Usted siga enfocado en cuidar lo que Dios le confió. La tercera realidad que enferma y hasta mata iglesias es cuando el pastor desnutre espiritualmente las ovejas. O sea, cuando no les da de comer. Quiere decir esto que ahora yo debo dejar de enseñar y venirme bien temprano para prepararles un buen arroz, unos buenos frijoles con un buen pollo. No, estamos hablando en términos espirituales. La forma en que un pastor alimenta el rebaño es dándole, ¿qué? La palabra del Señor. Mis hermanos, yo no puedo
ni debo tratar de alimentarlos con testimonios personales, con charlas motivacionales. Porque ¿de qué sirve que tú salgas de acá diciendo, wow, esta charla de hoy me dio un gran impulso, me siento campeón? Es más, voy a emprender una compañía porque es que todo lo que dijo hoy, eso me tiene a mí corriendo a millón. Si no es palabra de Dios, esa emoción se te va a pasar. Eso es un Red Bull. Lo que tú y yo necesitamos es palabra de Dios. ¿Qué efecto, más que una emoción de momento, puede causar en ti un testimonio personal? Aunque incluya a Dios. Pero, ¿de qué te sirve a ti que tú sepas que Dios me bendijo a mí? ¿Eso te va a bendecir a ti? ¿De qué te sirve a ti saber que Dios me ha transformado a mí? Sin la palabra de Dios, sin la palabra de Dios, solamente con mi testimonio, ¿de qué te sirve? No sirve para nada. Ese es mi testimonio. O sea que yo no puedo venir acá, ni debo venir acá a pasar esta hora contándoles cosas acerca de mí. Eso no los va a transformar, eso no los va a bendecir. ¿Qué debo hacer durante este tiempo? Lo que estoy procurando hacer ahora, compartirles la palabra de Dios. Entre más lea esta palabra, mucho mejor. Pablo dice, después de decir, miren, cuiden de ustedes mismos, cuiden al pueblo de Dios. Ahora dice, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Y Pablo está usando este término porque Pedro también lo usa. Él habla de la palabra de Dios en términos de alimento. Y esto tiene sus niveles. Hay un alimento que es el básico que consume un niño, un bebecito. Ustedes saben, yo acabo de tener una bebecita hace 2 semanas. Se llama Milena. En febrero, si Dios permite, la van a conocer. Y esta bebecita, les cuento, solo se alimenta a punta de leche. Es pura leche, leche pura. ¿Qué va a pasar con ella si yo solo la mantengo con leche y ya tiene 5, 6, 7, 8, 10 años y solo a punta de leche? ¿Será eso saludable? No. Ella necesita seguir alimentándose. Pero ya vamos a llegar allá, a ese punto, más adelante. En el momento, quiero decir, la palabra del Señor, para nosotros los creyentes, si de verdad hemos gustado la benignidad del Señor, eso debe ser lo que nosotros debemos anhelar tanto como un bebé anhela la leche de su mamá. Pedro dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 al 3, como bebés recién nacidos, deseen con ganas, no de mala gana, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. O sea, esto es para gente que ha probado la bondad del Señor. Gente, como dice Reina Valera del 60, si ha gustado, si de verdad ha gustado la benignidad del Señor, entonces desee la palabra de Dios. Consuma la palabra de Dios con ese deseo de un bebé que anhela la leche de su mamá. Que podamos ver la palabra del Señor como algo necesario y como algo que es delicioso. Necesario, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando recitó Deuteronomio 8:3. La gente no vive solo de pan, sino ¿de qué?
de cada palabra que sale de la boca de Dios. Miren que Jeremías, en Jeremías 15:16, señala que hay un deber que todos tenemos acá y es buscar la palabra del Señor. Es a usted al que le corresponde abrir esta Biblia. No piense que de repente usted va a estar así y en su mente se van a comenzar a poner todas las letras de la palabra de Dios. No es así como funciona. Usted debe apartar un tiempo y abrir su Biblia, leerla y estudiarla. Descubrir esas verdades. Esas no van a llegar así por así. Hay que descubrirlas. Y oigan lo que ocurre. Dice Jeremías 15:16. Cuando descubrí tus palabras, ¿qué pasó? Las devoró. O sea, las consumió con ganas. Las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. A los que estamos en el plan de lectura, esto les explica por qué, aunque el capítulo a leer, por ejemplo hoy debemos leer capítulo 11, Génesis 11, pero hay unos hermanos que ya van en Génesis 14, porque es que descubrieron Génesis 11, no quieren parar, siguen con el 12, con el 13, con el 14 y así. Quieren más, quiere devorarse esta palabra, su apetito aumenta. Ahora, si usted quiere mantenerse como en la misma sintonía y no adelantarse mucho y dejarnos muy atrás, le recomiendo, si lo que quiere es leer un poco más, puede leer también el proverbio del día. O sea, leer el capítulo y según el día del mes que esté, por ejemplo, hoy tendríamos que leer Proverbios capítulo 11. Y ahí ya tiene un capítulo más. Yo entiendo que usted quiera devorarse esto, mis hermanos. Yo concluí la lectura, no les voy a decir cuántas veces, pero yo concluí la lectura de esta bendita palabra. Y no crean que, ya terminé de leer toda la Biblia. Vamos a ver qué otro libro me leo. No, yo leo libros, pero hermanos, cada vez que completo la lectura de toda la Biblia, ¿qué cree que su servidor quiere hacer? Ya vamos a empezar el año otra vez. Vamos para Génesis. Porque yo estoy seguro que hay cosas que yo no entendí cuando la leí la primera vez. Cosas nuevas que el Señor me quiere enseñar. Entonces, cuando yo descubro tus palabras, las devoro, Señor. Son mi gozo, la delicia de mi corazón. Job, capítulo 23, versículo 12. Dice, no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Imagínese qué va a ocurrir en tu vida cuando esta palabra tú la veas, la percibas y la reconozcas como algo que es más necesario que el desayuno, más necesario que el almuerzo, más necesario que la cena. Imagínate eso. Que tú como Job puedas decir, tus palabras las he atesorado más que la comida diaria. Hermanos, a la luz de esa gran necesidad que tenemos y de lo beneficioso que es estar expuestos a la palabra de Dios, al pastor le corresponde nutrir, alimentar a las ovejas. Y las iglesias se van a debilitar, enfermar y hasta morir cuando el pastor, intencional o sin intención de hacerle daño a la iglesia, deja de predicar la palabra y la cambia por algo más. Charlas motivacionales. La cuarta realidad que ha afectado y sigue afectando iglesias
es cuando el pastor devalúa las ovejas del rebaño. O sea, cuando el pastor no reconoce el gran valor que tienen ustedes como ovejas de este rebaño. Quizás esos pastores que dicen que aprecian en uno su gran valor. ¿Por qué? Porque es que este hermano sirve bastante en la iglesia. Esta hermana tiene muchos talentos. Este hermano es una de las familias más adineradas y de las que más ofrenda. A estos hay que tratarlos de manera muy especial. A estos sí vamos a apreciarlos. Pero a este hermano que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador la semana pasada y que debido a lo reciente que ha sido su salvación, hoy llega oliendo a marihuana, a ese sí, no, a ese no lo valoramos tanto. Hermanos, pero es que hermano, fíjese, esa persona no tiene ni siquiera talento, ni siquiera está sirviendo en la iglesia. El problema es lo que nos trae a esta iglesia. Es más, ni siquiera ofrenda, hay que ayudarle. ¿Tú vas a valorar a la gente por lo que trae? Eso quizás pase en medio del rebaño, pero eso sí, al pastor no le va a caer bien eso. Ese rebaño se va a deteriorar si el pastor comienza a pensar de la misma manera. Nosotros estamos llamados a valorarles a cada uno de ustedes como personas de gran valor. Ovejas, ustedes son valiosos. Y esto no es una charla motivacional. Yo me estoy basando es por el precio, no por lo que tú traes, sino por lo que eres. Y eres una persona la cual fue adquirida por Dios a un gran precio. Así que sea que tú estés dando problemas, sea que tú no aportes mucho a esta iglesia, sea que sirvas o no sirvas, estoy llamado a ver el gran valor que Dios te dio. Yo creí que todos iban a decir amén. Me malacostumbraron esta mañana. Esta mañana todo el mundo estaba amén, amén. Es que prediqué el mismo sermón. A la hermana Betty le ha tocado 2 dosis porque me la encontré allá en la iglesia del pastor Giovanni. Pero hermanos, la idea es que valoremos a las ovejas. Y en respuesta a eso, Pablo le dice esto a los pastores, ahí mismo en el versículo 28, pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada. ¿Por qué creen que Pablo está señalando esto? Comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Comprados con su propia sangre. Esto amerita una explicación. ¿Por qué se habla de comprar? Cuando la Biblia usa este término en el contexto de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, se está hablando es de la redención. La redención es un concepto que se usaba en la compra de esclavos. Había un mercado de esclavos y cuando alguien venía y veía un esclavo que quería, que él deseaba, pagaba un precio. Y pagando ese precio, quedaba liberado ese esclavo de su antiguo dueño y ahora pasaba a ser propiedad de un nuevo dueño. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Que nosotros éramos esclavos, esclavos del pecado. Pero Cristo, a través de su obediencia, porque Cristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta, impecable. A través de su muerte, porque Cristo murió en una cruz, dicho sea de paso, murió injustamente ahí, pero murió para hacer justicia. Es así como Dios justifica a injustos como nosotros. Cristo a través de su vida y de su muerte, con su muerte, esa es la referencia a sangre, con su muerte pagó el precio de nuestra liberación.
Ahora ya nosotros le pertenecemos a Dios, ya no somos esclavos del pecado, venimos a ser esclavos de Jesucristo. Y aquí la buena noticia para los amigos que nos acompañan hoy. No sé si tú estás aquí pensando que esto es algo que solo aplica para personas que poseen muchas cualidades, gente bien portada, pero para uno que es borracho, para uno que es mujeriego, para uno que es drogadicto, para uno que es prostituta, para uno que es esto, para uno que es lo otro, esto aplica para ti también. Porque es que aquí no es cuestión qué tipo de pecado tú cometes. El punto es que todos somos pecadores. Todos somos dignos de ser ajusticiados por Dios. Pero Él, en su infinita misericordia, nos justifica a través de su Hijo el justo. Así que, si tú te arrepientes de tus pecados hoy y pones tu confianza en el justo que murió en la cruz, la Biblia te promete, la palabra de Dios te promete perdón de pecado y vida eterna. No desaproveches esa oportunidad. Arrepiéntete y confía en Jesucristo nuestro Señor. Volviendo dicho sea paso, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, nos habla de eso de que Dios pagó un gran precio. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía. Esa vida de drogas, esa vida de pasiones, vidas vacías. El Señor pagó un rescate para salvarlos de esa vida que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata. Hermano, hasta el oro pierde su valor al lado de la sangre de Cristo. Cuando usted piensa en la muerte de Cristo, que fue dada para darnos vida a nosotros, hasta el oro, aun si lo colecta todo en un lugar, todo el oro del mundo viene a ser nada. Dice, no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Sabiendo eso, y luego de decir que las iglesias son perjudicadas cuando el pastor descuida su vida espiritual, personal y familiar, y cuando el pastor descuida al pueblo de Dios, o cuando el pastor desnutre el rebaño, las ovejas, por no darles el alimento, que es la palabra de Dios. Y cuando el pastor devalúa a las ovejas del rebaño, sabiendo que en todo esto he mencionado a los pastores causando el daño. Quiero aclarar que no siempre es culpa de los pastores, ya sea por su negligencia o por lo que sea. En la mayoría de los casos, la quinta realidad que más arruina las iglesias es cuando lobos feroces despedazan las ovejas. Sobre esto, los versículos 29 y 30 nos enseñan que Pablo estaba consciente, él estaba al tanto. De hecho, él dice, yo sé que después de mi salida. Pablo estaba seguro que esto iba a suceder. Pablo estaba consciente y al tanto que después de su salida vendrían falsos maestros, como lobos rapaces, o sea, personas que van a enseñar, pero van a venir como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y como si eso fuera poco, y quiero admitir, esto va a ser lo más doloroso.
cuando nos toque. Porque aquí no es ni siquiera cuestión de si nos va a ocurrir un día. Si es que un día va a venir un lobo. No, es más bien cuándo. Y si la iglesia va a estar preparada cuando ese lobo aparezca. Lo más doloroso no es que vengan, lo más doloroso es esto. Versículo 30. Incluso algunos hombres de nuestro propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Una cosa es que venga un lobo a hacer daño. Otra muy distinta es que una persona que se ganó la confianza de todos sea la que después nos devore como falso maestro. Pablo sabía esto. ¿Por qué lo sabía? Bueno, él lo sabía porque el Espíritu Santo ya lo había anunciado. Por eso él habla con esa seguridad. Pues como él mismo dijo en 1 Timoteo 4, 1-2, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. ¿Quiénes son esos algunos? Sí, eso incluye a los falsos maestros, pero aquí se está hablando de los que le siguen. Recuerden que ellos van a distorsionar la verdad para poder juntar seguidores. Esos seguidores son estos algunos que se apartan de la fe verdadera. Dice que seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas. ¿Sabe qué es una persona hipócrita? Una persona que muestra una cara en un momento y muestra otra cara en otro momento. Una persona que sus valores, su ética y todo es cambiante. Con unas cosas es súper exigente, pero cuando se trate de sí mismo o de los suyos, va a ser bien flexible. Que condena algo hacia otros, pero no se condena a sí mismo. A esos es que Jesús le dice, mira, ¿tú qué haces tratando de sacarle la pajita en el ojo a tu hermano cuando tú tienes una viga en el tuyo? Sácate primero la viga de tu ojo y entonces ahí sí trata de sacarle la paja del ojo a tu hermano. ¿Y cuál es la palabra que usa Jesús? Hipócritas, les dice. Bueno, estas personas se van a disfrazar tan bien, pero en realidad son unos hipócritas, mentirosos y tienen muerta la conciencia. Esto nos ayuda a entender por qué Pablo mencionó en 1 Timoteo 1:3 que cuando él partió hacia Macedonia le rogó a Timoteo que se quedara ahí en Éfeso. O sea, él sabía lo que se aproximaba. Y él dijo, a esta iglesia yo no la puedo dejar sola. Estos lobos que van a venir encima, estos lobos que se van a levantar entre ellos, yo no puedo dejar la iglesia sin alguien que los cuide, sin alguien que los pastoree. ¿Qué hace Pablo? Le ruega a Timoteo que se quede ahí en Éfeso para que frene a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Pablo sabía que tarde o temprano esas personas aparecerían. Como dije, lo sabía porque eso ya estaba anunciado por el Espíritu Santo, que ellos aparecerían en los últimos tiempos. Estamos en esos tiempos. Pero hay otra razón por la que Pablo lo sabía. Aún sin esa profecía, Pablo hubiera podido deducir que tarde o temprano la iglesia de Éfeso iba a ser afectada por los lobos. ¿Saben por qué? Porque Pablo estaba al tanto del precedente de lo que había ocurrido en otras iglesias. La iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia.
A estas dos iglesias, oigan lo que Pablo les dice en 2 Corintios 11:4. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predicaran. Oiga, ya estos no solamente enseñan, ya predican, son predicadores. Aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Ustedes soportan de buena gana a esta gente. Gálatas 1, versículos 6 al 7. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados, y oiga esta frase porque es clave, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Noten que los lobos no engañan por accidente. Ellos lo hacen a propósito. Pues al igual que ocurría en Israel, y como indica Ezequiel capítulo 22, versículo 27, estos líderes, usted dirá, pero ¿por qué la Biblia le dice líderes? Porque son líderes, que son malos líderes, pero lideran. Tienen eso, naturalmente saben cómo atraer gente a sí mismas, cómo engañarlos y hacer que estos los sigan. Aquí la cuestión de un líder es definir si es buen líder o un mal líder. Usted va a pensar, por ejemplo, en aquellos países que están bajo regímenes. Son esas personas que iniciaron estos regímenes. ¿Regímenes se dice? Sí. ¿Regímenes? Sí. Buenos líderes. Bueno, el que era buen líder, por ejemplo, Chávez, ¿era un buen líder? No, sí lo era un buen líder, lo que no era un líder bueno. Pero liderando, sí, las masas las podía mover. Era buen líder, pero un líder malo. Aquí el punto es más de definir si son líderes piadosos o no piadosos. Y en eso, Ezequiel 22, 27 nos habla de unos líderes muy malos. Dice que estos líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad, dice Ezequiel, destruyen vidas a cambio de dinero. De ahí el afán por juntar seguidores. Recuerdan que lo que Pablo dice, mire, ellos van a distorsionar la verdad para juntar seguidores. ¿Por qué? Porque ellos ya hicieron su cálculo. Entre más seguidores, más oportunidad para lucrarnos. Esa es la mentalidad del lobo. O como dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Refiriéndose a los que Pablo había dicho antes, cuando dijo que incluso algunos hombres de entre nosotros, ellos les enseñarán, ¿con qué? No se me distraigan con eso, tranquilos. Con astucia. Mire, les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Y esto no está diciendo que Dios los redimió a los lobos, no. Él está dirigiéndose a la iglesia y es como que
venga yo y le diga, amados hermanos, así como hubieron falsos profetas en Israel, habrán falsos maestros entre nosotros. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. O sea, le estoy diciendo a ustedes, quien los compró a ustedes, no a ellos. ¿Cómo yo sé que no se está refiriendo a ellos? Porque quien sea comprado por Dios viene a pertenecer a Dios y ese está seguro. En el caso de estos lobos, como le pertenecen a Satanás, serán destruidos. Oiga lo que él dice, esto provocará su propia destrucción repentina. Y aquí lo más alarmante del caso. Y no crean que yo estoy hablando de la destrucción repentina con la esperanza de que si hay un lobo entre nosotros, diga, eso me va a destruir. Recuerden lo que leímos hace un rato. Ellos tienen la conciencia muerta. No crean que esta realidad de que van a recibir su merecido, el lobo va a decir, no, yo mejor no divido la iglesia, yo mejor no le hago daño, mejor no engaño a la gente. No, yo lo hago es para que usted, lo menciono para que usted sepa que Dios es justo. Él cuida de nosotros y le aplicará juicio a aquellos que atentan contra su iglesia. Y aquí lo más alarmante del caso. Versículos 2 y 3 de ese texto. Dice, habrá muchos. Hermanos, no son pocos los que van a caer en ese engaño. Son muchos. De hecho, yo conozco una congregación que en el momento en que se dio la división, adivine quiénes quedaron con el lobo. ¿La mayoría? ¿O si quedaron con el pastor? La mayoría. Lastimosamente, la mayoría terminó fue con el lobo. Y la Biblia nos dice eso. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Hermanos, de ahí la importancia y urgencia, óigame bien, de que no nos conformemos con saber las verdades básicas de la fe cristiana y que más bien nos comprometamos a seguir profundizando en la sana doctrina. De hecho, de ahí, ¿por qué su servidor insiste tanto en que lea la Biblia? Para que no sean engañados. Hermanos, una de las señales de un lobo es que él sabe que no le conviene que la iglesia lea la Biblia, porque entonces ya no se va a poder inventar cosas. Tenemos pastores amigos, tiene un servidor que les insiste continuamente, leamos la Biblia. ¿Saben por qué? Porque el día de mañana, mis amados hermanos, se nos va a caer este techo. Tranquilos, tranquilos. Mire, el día de mañana, mis hermanos, su servidor no está aquí. Supongamos, ya llegó el momento de mi retiro. Ya no tengo fuerza suficiente, ya lo mucho doy como consejero, pero ya no tanto como predicador, como movilizador de una misión para de alguna manera animar a otros a que abracen una visión y irnos. No, ya los años me han debilitado y estoy ya más como para sentarme y servir a la iglesia, quizás como consejero bíblico. Hermanos, en ese momento, quien sea que tome el pastorado de nuestra iglesia, de hecho, no vayamos tan lejos. Yo ahora estoy orando y estoy trabajando camino hacia
una pluralidad de pastores. Queremos y necesitamos pastores. La iglesia debe estar preparada porque lee su Biblia a decir, esto que estás enseñando no se alinea a la palabra. Y poder alertarnos al respecto. Hermanos, yo sé que esta realidad lo pone a uno como, uy, wow, vienen lobos, se van a levantar lobos. La cura para eso, la manera de tratar esa situación no es decir, ay no, entonces hagamos todo lo posible para que solamente haya un pastor. Al menos a ese ya lo conocemos. Vamos a dejar que esa realidad determine si nuestra iglesia busca algo que le va a hacer bien a la iglesia, que es tener más pastores. No, nosotros lo que vamos a hacer es, ok, esa realidad existe, la posibilidad existe que se nos encarame uno acá que va a enseñar malas doctrinas, que va a sacar provecho, que va a tomar a un grupo para sí y va a dividir la iglesia. ¿Existe esa posibilidad? Claro que sí. Pero una iglesia preparada, que se nutre con la palabra de Dios, a ese lobo le va a costar más. Y al final, sí se va a llevar a algunos, pero ¿sabe a quiénes se va a llevar? A los que no eran de nosotros. Por eso la Biblia dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron de entre nosotros para que se sepa que no todos son de nosotros. Las divisiones son necesarias para poder identificar quiénes son y quiénes no. La idea es que cuando el lobo aparezca, pues que el daño que haga sea mínimo. ¿Por qué? Porque la iglesia lee, estudia la Biblia, no solamente la oye. Por eso vuelvo e insisto, esto nos señala, viendo la astucia, viendo la avaricia de esos lobos, nos señala la urgencia de que no nos conformemos con saber las verdades básicas de la fe cristiana y que más bien nos comprometamos a seguir profundizando en la sana doctrina. Pues como dice Hebreos capítulo 5, versículo 13 al 14, el que se alimenta de leche, la leche está bien, pero la idea no es que nos quedemos con leche. El que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Hermanos, la madurez espiritual no tiene que ver con los años que tú llevas como cristiano. Y me duele decirlo, pero me alegra por un lado, pero me entristece. Pero yo puedo pensar ahora mismo en una persona que no lleva mucho como cristiano y es más maduro que muchos que están con nosotros como cristianos hace años. ¿Y cuál ha sido el factor que marcó la diferencia? Que a esta persona le dio prioridad al estudio de la palabra. Se está nutriendo. No dijo, solamente lechita. No, quiere profundizar más, quiere alimento sólido. Y usted también puede hacer lo mismo. Está leyendo la Biblia. Se unió al grupo del plan de lectura. Dijo, ay, qué pereza, tengo cosas que hacer. O por accidente se unió y ahorita no sabe cómo salirse. De hecho, si quiere salir porque se unió por accidente, sálgase. El anhelo es que los que estamos ahí, cada día estemos siguiendo ese plan. Una iglesia que lee la Biblia difícilmente va a ser dañada y destruida por los lobos. Hermanos, yo no me voy a parar como, no, ante los lobos lo que voy a hacer es declararle la guerra y ponerme a pelear con ellos. Acabo con un lobo y se van a levantar 5. Entonces la idea no es esa, la idea es, ovejas, vengan, aquí está el alimento, reconózcanlo, cuando les den veneno, ustedes lo van a poder detectar y no lo coman. Y no sigan a ese pastor. Hermanos, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer a esta hora.
Y voy a contar hasta 3 y ustedes la hacen. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? Bueno, a la luz de estas instrucciones que Pablo dio a los pastores de Éfeso y a la luz de esa advertencia que le dio a ellos, hay 1, 2, 3, 4, 5 aplicaciones que quiero compartir con ustedes. Pues aunque ustedes no son pastores, esto no quiere decir que esto no aplica para usted. Hermanos, la palabra del Señor nos insta a nosotros también a cuidar de sí mismos. La primera aplicación sería esa: cuida de ti mismo. Y esto se hace aferrándonos a la fe. Recuerde, usted no va a tener la fe, usted no se puede aferrar a la fe de otro. Usted se tiene que aferrar a su propia fe. Y esto demanda trabajo. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene por oír la palabra y la palabra de Dios. O sea, que es a usted a la que le corresponde cuidarse a sí mismo leyendo la palabra de Dios, creyéndola, descubriéndola, atesorándola, reconociéndola como algo más necesario que la comida diaria. Cuida de ti mismo. 1 Timoteo 1:19, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado, ¿qué pasó? Su fe naufragó. En segundo lugar, cuida la iglesia. Cuida de ti mismo, cuida la iglesia. ¿De qué? De los lobos. Jesús dijo, Mateo 7:15, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas. Hermano, a veces son las personas que usted, bueno, por lo general, es la persona que usted menos se imaginó. Vienen disfrazados de ovejas inofensivas. Pero en realidad, dice Jesús, son lobos feroces. Cuida de ti mismo, cuida a la iglesia. Tercero, alimenta a los tuyos. Alimenta a quienes te rodean. Segunda de Timoteo 4:1-5, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige. Hermanos, oigan, corrige, porque esta persona, el siervo de Dios no anda buscando que lo sigan, no quiere acumular seguidores, él lo que quiere ser es un fiel servidor. Y cuando sea necesario corregirlo, va a hacer. No es como, ay no, yo mejor no le digo nada porque entonces ya no me va a seguir. No, corrige, cuando sea necesario corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. O sea, las personas que pertenecen y continúan en una secta no son pobrecitos, no son víctimas. Ellos tienen lo que andaban buscando. Y sigue, rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Amén. Por otro lado, dado que hemos sido comprados a un alto precio y reconociendo que esa compra significa que yo le pertenezco a Dios.
No solamente mis afectos, ay, yo amo a Dios. Qué bueno, tus afectos para con Dios. Pero es toda tu vida, es tu mente, son tus planes, es lo que dices, es lo que ves, es lo que oyes, es lo que haces con tu cuerpo. Nosotros no solamente le pertenecemos a Él en espíritu, también en cuerpo. Así que consagra y dedica tu vida en cuerpo y alma a Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Bueno, se los voy a leer desde el versículo 19. Dice, ¿o no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. En quinto lugar, y por el bien de todos, identifica a los lobos. Trata de identificarlos, ya sea cuando vengan o cuando se levanten. Identifícalos, repórtalos, porque la cuestión es que este disfraz, rara vez ellos se lo quitan cuando están con el pastor. O sea, que el último que se va a enterar muchas veces de lo que es esa persona son los pastores, porque ellos saben cómo sutilmente ganarse la confianza de esos pastores para venir a enseñar, luego para venir a predicar. Pero ustedes sí, porque ustedes van a ver la doble moral, tal vez interactuando con esas personas. Y ahí es donde ustedes deben reportar tales cosas. Identifica a los lobos, repórtalos y aléjate de ellos. Y tú dirás, uy, pastor, ¿cómo así que aléjate de ellos? No, eso sonó muy divisionista. No es ser divisionista, es ser bíblico. Con esa gente se mantiene de lejos, de lejos. Hermanos, eso es lo que Dios manda en su palabra. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. Ahí Pablo les dice, mis amados hermanos, les pido algo más. ¿Qué quieres, Pablo? Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se le enseñaron. ¿Qué manda Dios? Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Hermanos, estas personas en vez de corregir y reprender, ¿qué es lo que van a hacer? Con palabras suaves y halagos, engañan a la gente inocente. Por mi parte, y como dijo Pablo en el versículo 32, con esto concluyo, ahora los encomiendo a Dios. Estaré orando por ustedes. Recuerden, no vamos a llegar muy lejos si ahora yo tomo esto como una guerra contra los lobos y me apropio de esto como si yo fuera el único que tiene que estar al tanto en esa situación. Yo los encomiendo a Dios. Estaré orando por esta iglesia. El Señor nos proteja, que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, que Dios nos conceda pastores, porque con más pastores, más vigilantes, más protectores, más guiadores. Yo estaré encomendándoles a Dios, pero hay algo más a los que los encomiendo, es al mensaje de su gracia. Por eso mi insistencia de seguir predicando su mensaje, no un mensaje personal, es el mensaje de Dios. Los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, y ya se me está acabando la voz, he predicado 3 veces hoy, perdón, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo.